condiciones iniciales del capacitor eran de cero. Entonces, bueno, la verdad todavía no reviso qué tal les fue. eh, pero bueno, igual lo checamos, les decía, podemos resolver bueno, las ecuaciones diferenciales que nos quedaron, las podemos resolver por cualquier método. Resolvimos, por ejemplo, por separación de variables, igual proponiendo una solución. También se podrían solucionar por la solución homogénea, la solución particular, o Laplace también, que la verdad, pues Laplace sería como que lo más sencillito en este caso. O bueno, también las de proponer una solución, igual es un tanto más laborioso. Creo que en este caso es más directo el análisis por Laplace, ¿sí? Entonces, igual les digo, el método pues ya puede ser a gusto de cada quien. Pueden resolverlo, les digo, por cualquiera de los métodos que revisaron con ecuaciones diferenciales, ¿no? La ecuación, partiendo del análisis del circuito que realizamos, pues teníamos que el voltaje era igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del capacitor, que es la ecuación que tenemos aquí en la parte de abajo, ¿no? Aquí. Bueno, entonces, partiendo de que queremos determinar el voltaje del capacitor, pues tendríamos que dejar todo en términos justamente del voltaje en el capacitor. Por lo tanto, pues podríamos, aquí en este caso, dejar expresada nuestra corriente de la resistencia en términos del voltaje del capacitor. Como recordarán, pues siempre manejamos que la corriente del capacitor es igual a C por dBc en dt. Entonces, como aquí tenemos un circuito en serie, la corriente en la resistencia y la corriente en el capacitor, pues sería la misma. Entonces podríamos sustituir directamente aquí esta corriente como la corriente del capacitor y la ecuación que tendríamos que resolver sería esta, ¿no? Que igual esto fue lo que planteamos la vez anterior. Eso era lo que tenían que resolver. Bueno, entonces igual nos centramos ya en la parte de la solución de la ecuación. Les digo, cualquier método puede ser utilizado, pero en este caso, pues podemos usar el método de Laplace, ¿sí? Igual ya estuvimos revisando los otros, ¿no? Un poquito. Entonces, bueno, la ecuación que teníamos o que tenemos que resolver es que el voltaje de entrada va a ser igual a R por C, la derivada de BC de T, más BC de T, BC. ¿Sale? Esta sería mi ecuación que tengo que resolver. Ahora, cuando trabajamos con Laplace y queremos resolver esto, pues tendríamos que calcular la transformada de nuestra ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces, calculamos la transformada directamente. Como la transformada de Laplace viene como definición de una integral, entonces, entonces las constantes, aunque sea una transformada de Laplace, como está definida mediante una integral, las constantes pueden salir. Entonces, bueno, hay que calcular término a término. Ahorita regresamos con el voltaje de entrada. Entonces, RC, pues son nuestras constantes del circuito. Entonces, podrían salir de esa integral en el dominio de Laplace y pues nos quedaría aquí. Luego tendríamos que calcular la transformada de Laplace de una derivada, de la primera derivada, ¿sale?
Como recordarán, la primera derivada sería nuestra variable de Laplace que multiplica a mi variable, pero ahora en el dominio de Laplace, que sería BCDS. Y a este término hay que restarle el voltaje del capacitor en el dominio del tiempo, pero en la condición inicial. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que el capacitor iba a estar completamente descargado. Por lo tanto, este voltaje sería de cero. ¿Sí? Debido al que el capacitor está completamente descargado. Esta sería la transformada de Laplace de este primer término. ¿Sale? Luego, igual lo ponemos con otro color, total, aquí no hay problema. Tendríamos que sumarlo a la transformada de Laplace de este segundo término. Recuerden, como la transformada de Laplace está descrita mediante una integral, entonces la sumatoria de diferentes términos o la transformada de Laplace de una sumatoria es igual a la transformada a la suma de las transformadas de cada uno de los términos. Entonces aquí pues ya nada más me quedaría para este otro término BCDS, ¿sí? Porque lo vamos a transformar a Laplace. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con este voltaje? Cuando estamos trabajando con el dominio de Laplace, es importante definir a priori qué tipo de entrada es la que vamos a tener. Como ustedes recordarán de su curso de ecuaciones, pues podemos tener diferentes tipos de entradas al sistema. Por ejemplo, bueno, igual aquí en el dominio del tiempo, podríamos tener diferentes entradas. La primera de ellas sería una función impulso. ¿Sí? Cuando estamos trabajando con Laplace, podemos energizar a nuestro circuito con una entrada impulso, es decir, si es una entrada impulso unitario, su magnitud sería 1 solamente en el tiempo t igual a 0 y 0 para todos los demás tiempos. ¿Sí? Por eso le vamos a llamar impulso, nada más es eh, tratar de reducir el tiempo que estamos aplicando, en este caso ese voltaje, a lo mínimo. ¿Sale? Esta sería una impulso. Luego tenemos una entrada escalón, que también pues habrán visto el escalón unitario, que tenía una magnitud de 1, que tiene una magnitud de 1 y empieza en t igual a 0. Antes de t igual a 0 tendríamos un valor de 0. Posteriormente, para tiempos positivos, tendríamos un valor de 1. Esta es una entrada escalón y es justamente la que nos describe cómo está funcionando el interruptor. ¿Sí? Como recordarán, teníamos nuestro circuito con nuestra fuente de alimentación, abierto el circuito y en t igual a 0 se cerraba. De tal manera que a nuestro circuito, en t igual a 0, le estaríamos administrando el voltaje de nuestra fuente. ¿Sale? En este caso. Algo importante es que no nos está diciendo que el interruptor se vuelve a abrir. ¿Sí? No nos está diciendo que el interruptor se abre de nueva cuenta en otro tiempo, tal vez de 5, 10, 20 segundos. Entonces, debemos de asumir que conforme pasa el tiempo, la posición del interruptor sigue siendo la misma. ¿Sale? Entonces, esta sería una entrada escalón. Tenemos, por ejemplo, también una entrada rampa. Que estaría escrita de esta manera. ¿Sí?
Y pues igual tenemos otras, ¿no? Entrada, por ejemplo, una parábola. Por ejemplo, algo así, que fuera 0 antes de, y luego una parábola. También tendríamos aquí, pues otro tipo de respuesta, ¿sale? Entonces, como les decía, pues necesitamos para ya nuestro circuito calcular la transformada de Laplace de una función escalón, que es la que nos está describiendo cómo se comporta nuestro, la alimentación del circuito, ¿sale? Entonces, las transformadas de Laplace, recuerden, cuando estamos trabajando con Laplace utilizamos las tablitas. Igual, pues la transformada de Laplace de una función impulso es directamente 1, de un escalón unitario 1 entre s, de una rampa sería 1 entre s cuadrada, de una parábola 1 entre s cúbica, y así, ¿sale? Entonces, para nuestro caso, necesitamos multiplicar a nuestra función de voltaje por la función escalón unitario. Entonces tendríamos aquí, igual de otro color, a ver de qué color lo pongo, B sobre S, ¿sí? Porque vamos a tener que este voltaje se lo aplicamos con una función escalón, luego tendríamos la primera derivada, donde la condición inicial es igual a 0, y pues tenemos aquí esta otra variable que sería el BCDS, ¿sale? Esta sería entonces la transformada de Laplace. ¿Qué es lo que hay que hacer después? Pues aplicar un poquito de álgebra para determinar cuál es el valor de BCDS. Y una vez que se tiene eso, aplicar la transformada inversa y pues ya resolver nuestro sistema. Entonces, en este caso, del lado izquierdo nos va a quedar igual. Del lado derecho estaríamos factorizando RCS más 1, que multiplica a BCDS. Y pues aquí ya podría determinar si paso dividiendo a este otro término, ya me va a quedar libre BCDS. Entonces tendríamos que BCDS va a ser igual al voltaje de entrada entre S por RC S más 1. ¿Sale? Y lo que faltaría, pues ahora sería calcular la transformada inversa de toda esta expresión. ¿Sí? Como pueden ver, esta expresión corresponde a la de las tablitas A entre S por S más A. ¿Sale? Se parece, nada más habría que acomodarla un poquito más. Tenemos aquí que en la S no hay nada. Entonces tendríamos que dividir entre RC tendríamos entonces BCDS igual a B entre S por S más 1 entre RC, que sería A. A ver, creo que este es 1 aquí. Creo que me equivoqué. Este es 1 entre S más A y debe de ser esto. De tal manera que, y esto es igual a 1 menos C a la menos A T. Ajá, eso sí. ¿Sí? Entonces, calculando la transformada inversa de esto, ya vamos a tener el BS de T igual a el voltaje
de entrada, que esta sería una constante, puede salir, que multiplica a 1 menos E a la menos AT. ¿Sale? Entonces, aquí en este caso, con el método de Laplace, pues en 2 pasos prácticamente, bueno, 3 pasos, cálculo de la transformada, un poco de álgebra y lo regresamos al dominio del tiempo, pues vamos a tener la respuesta mucho más sencilla, ¿no? Mucho más rápida. Entonces, en este caso, este es el resultado al que debieron de haber llegado. Les digo, por cualquiera de los métodos, que igual ya revisamos varios aquí, pueden llegar a este resultado. Igual no creo que hayan tenido mucho problema en llegar aquí. ¿Sale? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna duda de esta parte? No, A, profe. A es 1 entre RC, ¿no? Ah, sí. Aquí no le puse el valor de A al final. Sí, es 1 entre RC por T. A ver, déjenme lo borro. Sí, A vale. Aunque la canción. 1 entre RC por T. Ajá. Sí, el valor de A sería este. Y aquí tendríamos el valor de A. Entonces, por eso nos va a quedar aquí 1 entre RC por T. ¿Sale? Bueno, ok. Entonces, como pueden ver, ya tenemos nuestras respuestas para cuando energizamos el sistema, que serían estos circuitos con fuentes, que revisamos la sesión anterior, revisamos el del inductor, y ahorita pues acabamos de calcularlo también para el capacitor, que como pueden ver, la respuesta también va a ser muy similar. Vamos a bosquejarla. Igual ya lo revisamos previamente con el del inductor 1 por B, es decir, B, que sería este valor. Y luego de este otro lado tenemos otra vez la exponencial negativa. Entonces aquí tendríamos nuestra exponencial negativa, más o menos. Y si hacemos la diferencia, de nueva cuenta, unas formas de la gráfica que revisamos para el inductor, más o menos nos quedaría algo así. ¿Sale? Igual ahorita lo revisamos en el simulador. ¿Sí? Vamos a tener entonces que si ya no modificamos la posición del interruptor, el voltaje en el capacitor empezará a incrementarse hasta creo que me sacó, ¿verdad? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe, lo escuchamos. Ah, ok. Entonces que tenía. Bueno, les decía, vamos a tener al final de cuentas que la forma de la gráfica es muy, muy similar a la del inductor. Y vamos a tener entonces esas dos posibilidades, tanto un momento de carga como otra parte de descarga, ¿sí? No van a poder, como vimos desde el inicio, no puede cambiar la corriente de manera instantánea en el inductor, ni tampoco el voltaje en el capacitor, ¿sale?
Bueno, igual déjenme bosquejar otra vez la grafiquita, ya nada más la parte del voltaje. ¿Sí? Este sería más o menos el voltaje del capacitor. Y como pueden ver, aquí cuando se carga, en esta parte le vamos a llamar transitorio. Y acá pues ya se estabilizó, entonces le vamos a llamar estable. ¿Sale? Transitorio y estable. Entonces, cuando está el transitorio, vamos a tener aquí una corriente del capacitor que va a estar determinada por C dB en dt, ¿sí? Donde el voltaje del capacitor sería justo la expresión que acabamos de calcular. Sin embargo, cuando estamos acá en el estado estable, lo que va a suceder es que la derivada del voltaje pues va a ser 0. Entonces tendremos que la corriente del capacitor sería de 0, porque es un voltaje constante. ¿Sí? Entonces esto está de acuerdo a lo que hemos estado revisando al final de cuentas. Ok, entonces, como les decía, ya tenemos las dos respuestas para un caso de carga y para otro caso de descarga. ¿Sale? Bueno, vamos a revisar ahora qué es lo que ocurriría si energizamos a nuestro circuito RC serie con una señal cuadrada, que sería una forma de esta manera. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito más grande la parte de la señal. Una señal cuadrada, que ahorita vamos a ver cómo se genera. Una señal cuadrada va a tener valores de 0 y luego instantáneamente va a tener el valor máximo. En este caso se nos está diciendo que es de 5 voltios. ¿Sale? Luego, de un tiempo determinado vuelve a 0. Se eleva de nueva cuenta a 5 volts y pues así sucesivamente. ¿Sale? Esta sería entonces nuestra señal cuadrada. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que vamos a tener en nuestro circuito los dos casos cuando lo energizamos de esta manera. Cuando el voltaje es igual a 0, que sería esta parte, entonces si tenemos que el voltaje es igual a 0, pues sería lo que tenemos de manera trivial. Ahí era blanco esto. ¿Sí? Si lo tenemos en 0 el voltaje, pues sería como tener esto. Si el capacitor no tenía ninguna carga y no lo energizamos con nada, pues no vamos a tener ni corriente ni voltaje. ¿Sale? Luego, en este instante de tiempo, tenemos una transición entre 0 volts y 5 volts. ¿Sí? Una transición instantánea. Vamos a llamarlo por el momento que es una transición instantánea. Por lo tanto, tendríamos ahora que nuestro circuito se estaría comportando como un circuito con una fuente, donde el valor de esta fuente sería de 5 volts. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que la respuesta que vamos a tener sería la que acabamos de calcular. Voltaje por 1 menos C a la menos T entre RC. ¿Sale? Entonces, aquí para la salida del voltaje del capacitor, pues tendríamos que se empiece a incrementar
y hasta que llega a un máximo. ¿Sale? Obviamente, ¿qué tan rápido se va a tener el voltaje máximo? Va a depender del valor de la constante de tiempo, que ya habíamos visto que la constante de tiempo en este caso iba a ser R por C. Es decir, si esta constante de tiempo es más pequeña, pues este valor alcanzará su máximo más rápido. ¿Sí? Más o menos así. Pero si tarda más, pues tendríamos que viene la carga, así, por decir algo, y que se iba a mantener hasta acá. Pero cuando nosotros, después de este tiempo, cambia, pues ya no alcanzaría su valor máximo. Cuando el voltaje de entrada cambia a 0, pues este ya no se seguiría cargando. ¿Sí? Entonces, aquí ya no continuaría cargándose el, el capacitor. ¿Vale? Bueno, vamos a suponer que se carga en su totalidad aquí en este punto, que sería el caso ideal, entre comillas. Bueno, cuando tiene su valor máximo en este tiempo, va a, de nueva cuenta, el voltaje va a ser igual a 0. Es decir, que nuestra fuente ahora la podríamos modelar otra vez como un cable o un cortocircuito. Por lo tanto, aquí vamos a tener un circuito sin fuentes. Vamos a tener entonces que el voltaje del capacitor para esta segunda situación va a ser B por E a la menos T entre RC. Y la grafiquita que tendríamos, pues es la de la exponencial negativa. Que de nueva cuenta, qué tan rápido cae, pues depende de la constante de tiempo. ¿Sale? Y si seguimos con la señal cuadrada, pues vamos a tener algo así. ¿Sale? Vamos a tener entonces estos cambios no van a suceder de manera instantánea en el voltaje del capacitor, pero al final de cuentas llegarían al valor máximo, y al valor mínimo, bueno, solo si la constante de tiempo se los permite. ¿Sale? Bueno, igual esto ya lo quitamos. Entonces, aquí nuestra señal naranja sería el voltaje del capacitor, mientras que la señal roja pues sería el voltaje de entrada, pero ahora como una función del tiempo, ¿sí? Ya no es una señal que pues nada más tiene 5 volts y ahí se va a mantener, sino que ahora tenemos pues múltiples valores dependiendo del tiempo, ¿sale? Bueno, ¿alguna duda de esta parte? Entonces ya vimos lo que es una onda cuadrada y cómo se comportaría el circuito para esas condiciones. Muy bien. Entonces, pues nada más aquí les puse las ecuaciones que vamos a tener y cómo está la función, tanto en la parte de la carga. Recuerden, la carga va a llegar a su valor máximo en 5 veces la constante de tiempo, y la descarga, en este caso, también va a ocurrir en 5 veces la constante de tiempo, de acuerdo a las ecuaciones que generamos, ¿sale? Mediante los análisis. Bueno, esta sería más o menos
las gráficas del comportamiento, ¿sale? Bueno. Ahora, como pueden ver, vamos a tener en este caso que la señal de entrada va a estar variando en el tiempo. Igual el voltaje del capacitor va a estar variando en el tiempo. ¿Sale? Vamos a tener que están variando en el tiempo tanto la entrada como la salida. Si yo le conecto un multímetro, lo que vamos a estar midiendo sería el voltaje promedio, que no me indicaría cómo es que están variando estas funciones. ¿Sale? Entonces, el uso del multímetro en una función que está variando en el tiempo, pues no es muy útil. Sí nos podría servir para calcular un valor eficaz o un valor promedio, que eso lo vamos a revisar en el tercer departamental. Pero, pues de manera general no me serviría un multímetro para poder revisar este tipo de señales o para tener una información adecuada de este tipo de señales en cuanto a cuánto se tarda en cargarse, o si llega al valor máximo, o si no llega, etcétera, ¿sí? Entonces, para poder medir este tipo de señales, vamos a hacer uso de otro instrumento de medición que va a ser el osciloscopio, ¿sale? Este sería un osciloscopio muy similar a los que tenemos ahí en el laboratorio, los que pues deberíamos de utilizar para las prácticas. Pero bueno, vamos a revisar un poquito qué es lo que nos da, ¿sí? Este osciloscopio nos va a representar gráficamente señales eléctricas que varían en el tiempo. Como pueden ver, aquí tenemos un display en donde nos está mostrando gráficas, ya no solamente algún valor. Por ejemplo, cuando revisamos la parte del multímetro, pues si medíamos un voltaje nos daba 5 volts y ya, nada más nos daba un valor numérico. Ahora nos va a dar una gráfica mostrada en ese display, ¿sale? Eso es lo que vamos a tener, ¿sí? Luego, en la gráfica, no sé si se alcanza a apreciar, pero hay una rejilla, o sea, tenemos la gráfica azul, que es una gráfica triangular, o diente de sierra. Tenemos esta señal cuadrada, que bueno, igual ahorita la definimos. Tenemos esta, eh, a ver, permítanme, creo que alguien se lo enseñó el micrófono. Bueno, la verde sería una señal cuadrada también. Y la rosa tenemos una función senoidal, ¿sale? Entonces, aquí podemos ver gráficamente varias señales, no nada más una. Este sería un osciloscopio de 4 canales, donde cada uno de los canales representan una señal, ¿sí? Para conectarlos, vamos a necesitar unas puntas especiales, igual ahorita las vamos a revisar, pero vamos a tener aquí 4 entradas de estas diferentes señales, ¿sale? Es decir, el canal 1, que está representado por el azul, vamos a tener aquí que se le está inyectando una función diente de sierra o triangular. Luego en el canal 2 teníamos el amarillo, en el canal 3 tendríamos la señal verde y en el cuarto tenemos pues la señal senoidal, ¿sale? Pero les decía, aquí en la rejilla vamos a tener de manera adicional unos puntos
Bueno, en el display vamos a tener aquí unos puntos que están formando una rejilla, ¿sí? Estos puntos, bueno, igual también aquí en el horizontal, me están generando esta rejilla. Y esto viene desde los osciloscopios antiguos, en donde, pues, por ejemplo, esta señal, si sabemos cuánto mide cada separación o cada división, podemos determinar cuánto tiempo tarda en subir de aquí hasta acá, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que cada cuadrito va a estar separado por, o va a definir, mejor dicho, va a definir un tiempo, ¿sale? Por ejemplo, aquí se nos dice que el tiempo es de 50 microsegundos. Como pueden ver, el tiempo es muy, muy pequeño, es 50 por 10 a la menos 6. Entonces serían prácticamente millones de hertz. Pero bueno, igual eso lo checamos más adelante. Y entonces, si esta señal, esta parte que les marqué aquí en verde, tarda 2 cuadritos aproximadamente, entonces esta señal tendría una duración de 100 microsegundos. ¿Sí? 100 microsegundos. Acá tendríamos otros 100 microsegundos y acá otros 100 microsegundos y así sucesivamente, ¿no? Luego vamos a tener aquí en cuanto a la vertical, el horizontal nos daba el tiempo, el vertical nos da la cantidad de voltaje que vamos a tener, ¿sí? Y aquí tenemos esta medición de 5 volts, por ejemplo, para el canal verde, o para el canal rosa 500 milivolts. Eso sería cuánto equivale a cada uno de esas señales, cuál es la amplitud de esas señales o el voltaje que tienen esas señales, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, podemos determinar gráficamente cuál es el valor de la amplitud, de la frecuencia o el tiempo de duración que tiene una señal, ¿sí? Bueno, igual ahorita checamos esto porque ya nos queda menos de un minuto.